Les garantizo que el sabor es espectacular. Estamos en la Vega de Tegollo, en un huerto comunitario. Vamos a conocer hoy en Lanzarote Sostenible cómo surgió esta iniciativa en el municipio de Tías y cuál es la filosofía que se pueden encontrar cuando se pisa un huerto de estas características. Bueno, nos encontramos en el huerto comunitario, ¿no?, de la finca Tegollo. Sí, exacto. Vale, para un poco hacernos una idea, exactamente qué es el huerto comunitario de la finca Tegollo. Bueno, para poder explicar el huerto comunitario, primero tenemos que remontarnos un poco a cómo surge la idea, ¿no? Si nos remontamos un poco a hace un año, que es cuando empezamos, se acuerdan que estábamos en un periodo de pandemia en donde no teníamos muchos espacios donde poder respirar aire puro y relacionarnos con las personas. Entonces, desde el Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tías se propuso intentar empezar a ver un poco espacios donde pudiéramos interactuar. El huerto era un espacio que nos daba esa posibilidad y entonces propusimos hacer un proyecto donde pudiéramos empezar a trabajar con gente en espacios al aire libre. A partir de ahí es verdad que notamos que el banco de alimentos tenía un incremento de familias con bastantes necesidades y que normalmente estaba enfocado a productos enlatados. Entonces queríamos aportar un poquito de ayuda al banco de alimentos y entonces empezamos a hacer un poquito más grande el huerto para que también no solo se beneficiara la gente que estaba formándose y participando, sino que también pudiéramos aportar un granito de arena a la comunidad. Porque estamos hablando de un huerto comunitario que tenemos detrás de nosotros, pero no es solo un huerto, es decir, no es solo venir a plantar aquí productos, no, es decir, es un proyecto un poco más amplio. Cuéntamelo. Sí, porque justamente cuando ya empezamos a trabajar con el banco de alimentos nos dimos cuenta de que la producción y el trabajo que llevábamos aquí pues tenía un impacto, ¿no?, por así decirlo. Entonces la idea nuestra es generar un modelo de economía circular donde al final pues ningún residuo salga de aquí y de todo lo contrario, que aprovechemos residuos que hay fuera de lo que es la finca, los podamos convertir en recursos y aprovecharlos. Entonces es un proyecto más ambicioso porque no solo se trata de que buscar la participación de la ciudadanía, de apoyar a la comunidad aportando nuestro granito de arena, sino también se trata de exponer un modelo que sea adecuado a la transición ecológica que estamos viviendo en estos días. Porque a ver, aquí hay una serie de como departamentos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Tenemos el huerto, pero después hay otras zonas. ¿Qué zonas son? Sí, nosotros al principio lo primero que hicimos fue el huerto, ¿no?, pero nos dimos cuenta pues, que necesitábamos de una serie de espacios donde poder sentirnos un poco más cómodos. Entonces lo primero que pensamos era en crear un merendero, ¿no?, un espacio comunitario donde pudiéramos sentarnos, charlar, hacer formaciones básicas y sentirnos más cómodos en definitiva. Luego nos dimos cuenta de pues a la hora de reciclar y de transformar esos residuos pues necesitábamos espacios donde poder ubicar esos recursos que íbamos creando. Entonces creamos la zona de abonos y fertilizantes. Aparte luego tenemos la zona de botica de la abuela, que también son preparados que nosotros hacemos para luchar contra las plagas o por lo menos combatirlas. Y luego tenemos por último el espacio de, bueno, por último no, otro espacio sería el de la vermicompostaje, que es con lombrices, tratamiento de materia orgánica para convertirla en humus, y luego tendríamos un punto de recursos que es donde gestionamos todos los residuos, los seleccionamos y vemos para qué nos sirve cada uno. Y después dentro de la propia, después una vez que estamos en la finca también hay como zonas, ¿no? Sí. Bueno, primero, ¿cuánto mide? No es muy grande tampoco. No, estamos en torno a una media hectárea, más o menos, que sería lo que puede ser una finca productiva interesante. En este caso la tenemos dividida en 3 zonas, que sería una parte del huerto comunitario sin picón, directamente en suelo, porque lo que queremos es hacer una regeneración de suelo, porque nos vino muerto, no era el que estaba aquí, sino que lo trajimos, no tenía vida y lo regeneramos. Entonces no le hemos puesto el picón todavía para poder meter esa vida microbiana. Luego tendríamos el de parcelas particulares, que después de un inicio en donde cultivamos todos juntos una parcela, pues ofrecemos la posibilidad de que si alguien se quiere iniciar o tiene la inquietud de hacerlo solo o acompañado de algún compañero, pues que coja una parcela más pequeñita y la empiece a poner en producción. Y luego por último tenemos el espacio del picón, lo que sería el secano, el cultivo más conocido aquí en Lanzarote, pues de cebollino, de calabaza, de tomatera, de batata, que ese todavía no lo hemos trabajado tanto el suelo, nos queda un poquito más adelante poder trabajarlo, pero sí es verdad que podemos aprovechar las propiedades del picón para mantener la humedad y conseguir que no se nos erosione tanto el suelo. Entonces también lo aprovechamos.
Bueno, ahora estamos en la botica de la abuela, ¿no? Exacto. Vemos aquí un montón de frascos, de garrafas, pero cuéntame algo, por ejemplo, pone aquí melaza, NEN, agua, tierra anatómica. ¿Qué significa? Sí, bueno, aquí lo que explicaba antes, nosotros aprovechamos todos los recursos que disponemos en la finca, o por lo menos intentamos preparar nuestros preparados para combatir las plagas o los fertilizantes para darle más energía a la planta. Entonces aquí pues lo que vemos es una especie de exposición de los diferentes productos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, tenemos el caldo de minerales, que lo hacemos con tierra de atomea, con azufre, con ceniza, con sal, con diferentes materiales, y convertimos el caldo de minerales para poder darle fuerza y combatir los hongos. Pero un momento, este tipo de cosas, en teoría un ciudadano normal podría hacerlo también si tiene una pequeña finca, eso también Sí, lo podría hacer, ¿no? Claro, nuestra idea es poder mostrar un modelo que sea adaptable para cualquier persona que se quiera iniciar. De todas maneras, una de las cosas que nosotros también hacemos en la finca es todos estos suministros o insumos que nosotros creamos, los donamos a cualquiera que se quiera iniciar. O sea, por ejemplo, en el caso del NIM, nosotros entendemos que es muy complicado que a lo mejor tú te pongas a elaborar los productos en tu casa, entonces lo que hacemos es facilitar esa labor, los elaboramos nosotros, te enseñamos cómo hacerlo, pero si no tienes tiempo, pues te ofrecemos el producto. Y después hay algunas curiosidades, por ejemplo, como esta, que son la piedra de la Barrilla. Aquí Sí. tenemos en Tías, ¿no? En la playa de la Barrilla, Exacto. que en teoría se sacaba de las zonas costeras, ¿no? Claro, Cuéntame. bueno, la piedra de la Barrilla pues es un pequeño guiño a las tradiciones nuestras. En un momento dado el Lanzarote pues tuvo una repercusión económica, todo lo que es la producción y la distribución de barrilla para poder hacer jabones, y pues con nuestro ánimo nosotros hacemos también jabones, elaboramos jabones, entonces la idea nuestra es elaborar otra vez el jabón de forma orgánica con los materiales que ya utilizaban nuestros antepasados. Entonces en este caso pues lo que estamos haciendo es una quema de barrilla y convertir la barrilla en lo que son estas piedritas, que luego las mezclamos con el aceite y conseguimos hacer el jabón, ¿vale? Sería un jabón orgánico que no tendría ningún producto que fuera perjudicial para el medio ambiente, y que es un poco la intención nuestra. Perdona, ¿y dónde se obtenía la barrilla? De la barrilla, de la planta de la barrilla. ¿Pero eso dónde se da? ¿En qué zona eran? ¿Zonas costeras? Sí, normalmente se dan en zonas costeras, pero en general en Lanzarote se plantó en su tiempo, se plantó en varias zonas, y casi que ya la planta te la puedes encontrar en multitud de espacios de Lanzarote, no en sitios muy determinados, sino en general. Y luego aparte estamos generando un banco de semillas ecológico. Es verdad que el Cabildo de Lanzarote todos los años nos ofrece una serie de semillas para poder trabajar de ámbito local, ¿no? Que son autóctonas, que nosotros también las tenemos, pero además queremos ampliar un poco el abanico de oferta que hay sobre las semillas que podemos producir y trabajar en Lanzarote. Entonces, por ejemplo, pues tenemos lechuga, tenemos alcachofa, tenemos perejil, tenemos una variedad bastante interesante de verduras. Dense cuenta que nosotros aquí en el huerto hemos llegado a cultivar en torno a 60 y pico verduras, 20 y pico aromáticas y una cantidad interesante también de flores. Entonces la idea un poco es que haya una biodiversidad, se conozcan otros productos y se compruebe o se investigue sobre qué otros alimentos podríamos producir aquí también en Lanzarote. Bueno, ahora estamos en otra parte de la finca donde se hace el compostaje, Sí. que es para abonar las plantas, ¿no? Exacto, para mejorar la tierra y poder abonar Pero la planta. exactamente, ¿qué es lo que se hace aquí? Vale, esto es otra línea del proyecto, que es el reciclar todos los materiales orgánicos que podamos, ¿no? Nosotros alimentamos a las lombrices, ellas descomponen la materia orgánica, nos la convierten en humus, y ese humus va otra vez a la tierra y abonamos las plantas. Entonces es un círculo cerrado que nos viene muy bien, porque además es el mejor abono que podemos utilizar. Entonces la idea es un poco promover este modelo de gestión para diferentes casas o diferentes fincas, para que puedan pues reducir la materia orgánica en vertedero y acabe pues utilizándose como recurso. Pero yo creo que hay varios tipos de compostaje, ¿no? Sí, exacto. Es decir, hay un... ¿Qué características tiene entonces? Este compostaje, a ver, los dos compostajes son interesantes, ¿no? Porque producen diferentes propiedades, pero la característica más positiva que puede tener este compostaje es que es mucho más rápido y tiene unas propiedades bastante interesantes, el compost que te queda, ¿no? El humus que te queda resultante de las lombrices. El otro, por ejemplo, el periodo un poco de trabajo que hace para terminar de conseguir el compost, necesitas entre 4 y 6 meses. En cambio aquí, en cosa de 10, 15 días, ya tenemos descompuesta la materia y puesta a disposición para poder utilizarla. Bueno, Álvaro, tú eres usuario de este huerto comunitario. ¿Por qué te surgió la iniciativa de venir?
Pues la verdad es que siempre con la idea de ser autosostenible y aprender un poquito todo el tema de la naturaleza, estar en contacto con ella, que siempre, por lo que me he dado cuenta, pues es beneficioso para la salud, aprendes a producirte comida para ti mismo y si llegas a hacerte un círculo en el que podrías completamente ser autosostenible solamente con un trocito de tierra, pues sería una buena idea. Porque es decir que tú no eras agricultor, no te dedicabas, es decir, no conocías cómo se plantaba, ¿o sí? No, para nada, no, incluso se me daba bastante mal, en mi casa siempre pues la regaba demasiado y tal, pues con las nociones de los compañeros aquí, pues la verdad es que es muchísimo más fácil y lo que estoy intentando luego es extrapolarlo a la casa. Uh-huh. Y lo que decía, tú por ejemplo ahora que estás viendo cómo se producen, ¿hay alguna diferencia en lo que tú te estás comiendo ahora o con lo que tú comprabas en el supermercado? Por supuesto, ¿sabes? Por ejemplo, las fresas que igual han probado ahora, no sé si las han probado, te digo, son brutales, nunca había probado una fresa dulce, nunca. Y en el supermercado a todas hay que echarle azúcar, ponerle nata o algo para que te sepan algo porque son insulsas por completo y la diferencia del sabor y luego también cómo te sienta la comida esta, cómo te sienta la del súper es completamente diferente. Uh-huh. ¿Y tú a la gente cómo las animarías a que, yo sé que hay lista de espera, pero cómo animarías a la gente a que hiciera si tuviese una pequeña tierra este tipo de iniciativa? Pues yo pienso que ahora mismo con todo el tema de la salud, intentar procurar una buena salud en base a la comida, en base a buenos actos, deporte y demás, pues yo creo que eso sería una buena base para empezar, aunque sea solamente para cuidarte a ti mismo. Uh-huh. Y una vez que tú empiezas, cambia tu actitud, es decir, tu actitud hacia, por ejemplo, la isla de Lanzarote. Sí, por supuesto, ¿sabes? Por lo menos estoy más en contacto con la tierra y puedo entender la gente cómo se ganaba la vida antes y lo que le costaba ganarse la vida de esa manera, ¿sabes? Y es un punto a favor, ¿sabes? Para poder entender eso. Bueno, Javier, estamos en lo que es el huerto comunitario. ¿En qué se divide el huerto? Porque hay como distintas plantaciones. El huerto se ha dividido según los participantes, a medida que han ido viniendo, hemos ido preparando algunos terrenos y han ido aprendiendo ellos a preparar ese terreno y cultivándolo. Y diferentes variedades en cada sitio, según la biodinámica de las plantas. Y así pues tenemos muchas variedades, tenemos más de 50 variedades de plantas y después ya todos trabajan en todos sitios, pero en principio cada uno hicieron su trozo para aprender desde el principio cómo se hacía y cómo se ponía el riego y la preparación del terreno. Hay algunas características que me gustaría, porque por ejemplo aquí estamos viendo como estas filas, es decir, yo creo que esto es como para separar el viento, ¿no? Correcto. Es decir, aquí estamos acostumbrados muchas veces a ver ruedas, a ver cajas, a ver cualquier... Y esto es la forma natural de que las plantas estén protegidas por el viento, ¿no? Digo, le ponemos diferentes tipos de materia para que diferentes plantas, que también nos valen como materia, nos valen después como materia orgánica, cuando nosotros lo podamos, lo ponemos en los bancales y cumple diferentes funciones, no solo una. Aparte del cortaviento, también nos da materia orgánica para las plantas, entonces es una cosa continua y la verdad que es muy interesante. Vamos cambiando los niveles para que vaya cortando el viento y así tener más productos verdes para ir cortando y aportando a los bancales. Y después hay otras características que tenemos plantas, pero después a la misma vez hay otro tipo de no sé exactamente qué diferencia. Sí, metemos muchas plantas aromáticas, metemos muchas plantas ornamentales que normalmente no se comen, pero nos ayudan mucho a la polinización, nos ayudan mucho a la vista, a la estética y las usamos también para hacer nuestras biofertilizantes y todas tienen 2 o 3 funciones, no solo una, sino que varias funciones. Entonces aprovechamos ese tipo de plantas para que nos ayuden a atraer a insectos que son beneficiosos para el huerto, para que nos ayuden a polinizar, no tengamos que hacerlo nosotros manualmente. Es decir, por ejemplo, yo estoy viendo aquella planta súper vistosa, ¿qué planta es? Eso es tajete, aquí en Lanzarote se llaman clavelones, que es una de las cosas también interesantes de aquí, que aprendemos los toponimios de las plantas, que aquí como se le llaman, para no perder las tradiciones y las costumbres, y son clavelones que son muy buenos porque aparte tienen un tipo de sustancia que repele a los insectos que no son buenos para el huerto, o sea que atrae a los beneficiosos y repele a los que no son. Es decir, que a la misma vez se utiliza a una serie de plantas para evitar plagas, ¿no? Es decir, son plantas antiplagas pero naturales. Antiplagas y que nos ayuden con los trabajos también, que en vez de trabajar tanto nosotros, que era la parte más dura del campo, intentamos utilizar la misma naturaleza para que nos ayude, también polinizan y vienen insectos polinizadores, o sea que todo
todo tiene varias funciones, todo tiene una simbiosis con otro, una sinergia con otras plantas o con los insectos, para que nos ayuden y colaboremos todos. Claro, porque aquí hasta hace muy poco estábamos acostumbrados que para plagas era todo productos químicos, es decir, plaga, producto químico. Sí. Es decir, esa es la nueva tendencia que se ha quitado hasta ahora, ¿no? Nos hemos dado cuenta y se han hecho estudios ya, y hay muchos estudios, que son malos, que no son buenos los productos químicos, que van acabando con el suelo, van acabando con la biodiversidad, van acabando con las especies, y que a pronto manera quita la plaga que tienes en ese momento, pero a larga te estropea mucho más de lo que y aparte vienen de fuera todos, porque no los producimos aquí, y no es muy buena idea comprar cosas que podemos hacer nosotros mismos y utilizar nosotros mismos aquí mismo. Bueno, aquí tenemos unas plantas que se llaman guandul, son altas. ¿Cuál es la función de...? Tiene varias funciones, entre ellas una de las más importantes es cortar el viento, para que nos podamos producir por detrás más cómodamente. Nitrogenan el suelo porque tienen unas raíces muy grandes, más grandes que ellas. Son forrajeras, son leguminosas, que también las comemos nosotros, y hacen de cortaviento sobre todo una de sus principales funciones. Pero son polivalentes, tiene varias... Claro, pero por ejemplo, decir, hay, en este huerto también hay muchas plantas que no son de Lanzarote, ¿no? No son de Lanzarote, estas precisamente... Pero ¿por qué traer cosas, a lo mejor la gente dice, ¿por qué traer cosas que no son de Lanzarote? Porque ahora ya no se están produciendo en Lanzarote, con los altos costes, por el agua, por varias cosas, entonces sustituimos algunos de los cultivos tradicionales por otros que son más potentes a la hora de forrajes, a la hora de cantidad de agua, a la hora de algunas cosas, algunas cuestiones que podrían beneficiar, porque necesitamos forrajes, por ejemplo, para nuestros animales, y esta variedad precisamente viene de La Palma, es de Sudamérica, pero nos la hablaron desde La Palma, que ya allí los técnicos habían hecho ya estudios con ella y ven que es beneficiosa. ¿No es? Y me imagino también de probar otro tipo de productos también para que la dieta sea también diferente, ¿no? No solo papas, cebollas y batatas en Lanzarote, ¿no? Correcto, esos productos sabemos que están muy buenos y que se dan aquí bastante bien y los cultivamos, pero también para llenar una mesa o un frigorífico tenemos variedades diferentes que tenemos que traer de fuera. Sin embargo, aquí se dan muy bien y podemos cultivarlas nosotros, siempre controlando un poco y sabiendo, y tenemos muchísimas alternativas, la verdad que sí. Bueno, estamos entre esta estructura, que esto es un hotel de 5 estrellas, ¿no? Exactamente. Vale, ¿y cómo funciona este hotel? Vale, aquí lo que hemos generado es un hotel de bichitos para que los bichitos un poco tengan el hábitat necesario para poder quedarse en el espacio este, ¿no? Normalmente por las mañanas los bichitos están por aquí, por la zona del huerto comunitario, y cuando llega la noche, pues lo que hacen es volver otra vez a su casa. Si nosotros le adaptamos un espacio que tenga las condiciones que ellos quieren, conseguimos que se queden aquí a dormir y que al día siguiente los tengamos por aquí y no tengan que estar luchando contra el viento para volver a localizar el huerto donde estaban al día anterior. Por ejemplo, aquí tenemos esta parte de aquí, podrían venir las mariquitas, que es donde más se suelen meter. En esta parte así de cañas, pues suelen meterse las abejas, que les gusta bastante. Luego tenemos diferentes materiales para las tijeretas, ¿sabes? Vamos viendo diferentes materiales para cada tipo de fauna que nos interesa que se nos quede. Claro, pero tú lo ves así, pero yo digo, vale, ¿realmente funciona? Sí, además es que normalmente si tú te das una vuelta ahora por el huerto, lo verás lleno de mariquitas y lleno de bichos que están haciendo su función. Entonces, cuando te vas a última hora, pasas por el huerto, ves que no hay ningún bicho. Es en el momento en el que están. Hay dos tipos de hoteles, el hotel construido artificial y lo que es esta parte de aquí, que son las gramíneas, que es donde también suelen habitar los bichitos. Entonces conseguimos tener un hábitat que sea agradable para ellos. Claro, porque a veces hablamos de que a veces son las abejas que son molestas, pero realmente todos cumplen una función, ¿no? Claro, todos cumplen una función. Date cuenta que un ecosistema es un sitio que con la simbiosis de los diferentes animales o seres vivos hacen que sea productivo y genere los recursos necesarios. Si no tuviéramos un bichito que descompone una materia y que luego aporta un nutriente a la tierra, es imposible que nosotros cultivemos. Ese es el mayor problema que tenemos hoy en día con la agricultura convencional. Hemos pensado que nosotros con los químicos podemos sustituir a la naturaleza, cuando la naturaleza tiene más de 2.000 millones de años, ya tiene un bagaje y un conocimiento de lo que necesita, y no porque nosotros creamos que se lo podemos aportar artificialmente vamos a conseguir los mismos resultados.
es todo lo contrario. Bueno, ahora estamos en la zona de secano de la finca. Tenemos batatas, ¿no?, que es el producto estrella de Lanzarote. Exacto, ¿Qué más mejor. tienen? Pues bueno, aquí pues tenemos lo que es los productos reconocidos de Lanzarote, los que sabemos que tienen una calidad extrema y que encima tienen muy buena salida, no solo aquí en el mercado local, sino también es reconocido a nivel pues de las islas e incluso internacional, y entonces pues queremos un poco mantener este sistema, ¿no?, y ponerlo en valor, poner en valor el picón, el significado del picón y la necesidad de hacer un cultivo que esté adaptado a las condiciones de Lanzarote. Pero tenemos la batata, pero después también estamos trayendo algunos productos que no son de Lanzarote, pero que se usan en Lanzarote muchísimo. Por ejemplo, tenemos aquí el chile, Sí, que es el pimiento picante. Sí, el que podríamos llamar el de la puta la madre, ¿no? Pues bueno, en Canarias es verdad que siempre hemos tenido una pequeña tradición, en Tenerife también pasa, de cultivar diferentes chiles, variedades de chiles, a ver cuál es el más picante, el que más gusta, el que más... ver las características de esa planta. Entonces, en este caso tenemos esta, pero que tenemos 3 variedades diferentes. Esta sería la más pequeñita, lo que sería más conocido como la puta la madre. Luego tendríamos el chile habanero, que sería el de allí, el de atrás, y luego teníamos uno un poquito más mediano. Entonces vamos probando diferentes chiles, sobre todo porque también vemos que hay colonias o culturas que también participan dentro del huerto, que les gusta mucho. Por ejemplo, tenemos participantes hindú, que esto es una maravilla para ellos. Y luego porque aparte también los utilizamos para hacer nuestros preparados. El apichi, que sería una antiplaga que utilizamos, tendría chili, pimienta negra, ajo y un poquito de alcohol. Y con eso podríamos casi que tratar todas las plagas. Claro, porque ustedes han ido creando esta finca, pero para eso también han contado con asesoramiento de agricultores de Lanzarote, ¿no? Sí, en este caso nos gustaría mucho agradecer pues la labor que ha aportado Nito. Nito es un agricultor experimentado, tradicional, de toda la vida de Lanzarote. Y él pues es el que nos ha hecho avanzar, el que nos ha hecho aprender, el que nos ha hecho poner en valor pues los recursos que tenemos, el entorno que tenemos y cuidarlo y pues transmitírselo a los demás. Entonces es verdad que si no tuviéramos la figura de Nito hubiera sido muy difícil que hubiéramos podido tener pues este cultivo de esta manera. Y eso a veces un poco también nos lleva a la figura de la gente mayor de los municipios, de esa cultura tradicional que es necesario que no se pierda, ¿no? Y una forma de que no se pierda es con este tipo de huertos, me imagino. Claro, dense cuenta que nosotros hemos tenido un salto en el modelo económico. Cuando llegó el turismo abandonamos la tierra, ¿no?, porque era bastante dura de trabajar y no tenía tanto rendimiento a nivel de productos diferentes. Entonces se nos metió un modelo económico que está basado en el turismo y entonces pues se debilitó la parte de la agricultura. ¿Qué pasa? Que todas esas personas que tenían ese conocimiento más tradicional, más arraigado, que conocían bien cuáles eran las condiciones de su tierra, pues ahora es muy difícil conectar otra vez con esas personas porque son muy mayores o porque ya directamente no las encontramos. Entonces en el caso de Nito pues un poco el continuar con esa herencia de conocimiento y que no se pierda y la podamos poner en valor. Porque además estamos en la Vega de Tegollo, en Tías, ¿no?, que esta era una zona eminentemente agrícola del municipio que realmente ha ido ya perdiendo ese significado, pero aquí se plantaban, ¿no?, tomate, ¿no? Tomate y un poco más abajo cebolla. Es verdad que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeñito y jugábamos en el equipo de fútbol, muchas veces cuando hacíamos las distancias a otro municipio o a otro campo, pues cuando volvíamos, nuestro entrenador, Rafael, siempre nos pasaba por las fincas de tomate que había en esa época y nos daba un tomate a cada uno como un premio o como fruta del partido que habíamos hecho. Ahora tú eso lo cuentas, que son 25, no llegarías 30 años, 25 años después, y dices tú, es que ya no hay ni una plantación de tomate, cuando antes estaba cubierta. De hecho había una empaquetadora de tomate aquí. Claro, claro, además es que el tomate de Lanzarote tiene una calidad excelente porque las condiciones de la tierra, la mineralización hace que se pueda poner un producto con mucho valor. Eso era una de las ideas de nuestro concejal de Participación Ciudadana, Nicolás, que él siempre ha tenido en mente el poder rescatar esa parte de Tías o esa parte del municipio que ha sido olvidada, pero que durante muchos años ha sido necesaria para poder mantener a nuestra familia. Bueno, ahora estamos con Cristina. Cristina, esta zona es como de trabajos manuales, ¿no? Por decirlo. Vale, ¿qué exactamente qué es lo que hace? Pues estamos haciendo un poco de cartelería, pues para que cuando vengan ya las visitas guiadas y eso, pues que se puedan orientar un poco de los terrenos, de todas las zonas que se van haciendo. Vale, pero claro,
tú no has venido aquí a hacer actividades extraescolares, has venido a los huertos, ¿no? Al huerto. Hemos venido un poco a todos, sí. ¿Por qué Empezamos con por qué empezaste aquí? Pues yo creo que un poco pues como todos, ¿no? Lo que hemos comentado antes, que con lo del COVID y esto, pues no había recursos para nada y salió esta iniciativa y pues por ir a, no sé, ir... Pero es decir, tú se supone que tampoco aquí eres agricultora. No, Estás para nada, para nada. Vienes Yo de lo Bilbao, máximo, ¿no? yo lo Que ahí máximo que eso, los geranios en el balcón y poco más, o sea... Vale, y entonces a partir de ahí, ¿has aprendido algo? Sí, bastante, sí. Bastante, el sacar las semillas, el que tú te puedas ir haciendo también tu compost, o sea que... Y tampoco tiene por qué ser en tierra, porque es lo que comentamos al principio, yo no tengo terreno, ¿no? Pero bueno, en un tiesto también puedes ir plantando cosas, tú puedes tener tus lechuguitas, tu perejil, tu... Porque claro, tú vienes de la Y península. luego los productos naturales, Claro. eso es lo que más... Digo que viene de la península donde en teoría hay árboles, hay más verdes, tú llegas a Lanzarote en una tierra en teoría seca, pero que no es seca, ¿no? Es decir, no, súper agradecida, sí, es lo que a mí también me extrañó, súper agradecida y súper fértil, o sea, y aquí a 4 gotitas también cuando llueve se pone como Asturias, o sea, fértil es. Y de lo de los huertos, por ejemplo, ahora que tú te has llevado productos a tu casa, ¿no? Es decir, ¿realmente es psicológico o realmente se nota la diferencia cuando tú comas? Se nota, pero muchísimo. 2 hojitas al principio, cuando iban saliendo ya las cosas, acelgas o espinacas, el que tú lo hiervas y el olor, sí, te recuerda como cuando eras pequeña que subías a casa y la comida de antes, lo que comíamos más natural, ahora ya es todo con fábricas, le hacen todo a la batalla y quieras o no, la calidad a la hora de comerlo, sabor y todo. Y nutrientes para uno mismo. Sí, porque decía, estábamos hablando del tema de la longevidad, ¿no? En mucha gente decir que era, claro, era comida sana, ¿no? Eso es. Ahora hoy día nos venden comida sana, pero que realmente si escarbamos un poquito... Lo hacen ver igual como sano, eso es, yo creo que sí. La Reserva de la Biosfera del Hierro, conjuntamente con el Corredor Biológico Mundial y con la colaboración de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, han celebrado los días 3, 4 y 5 de noviembre el Congreso Internacional de los Océanos. Durante el evento se firmó la designación del hierro como kilómetro cero de los sifios dentro del Corredor Biológico Mundial, así como la declaración de Canarias como kilómetro cero marino del Corredor Biológico Mundial. El Corredor Biológico Mundial es un proyecto internacional que define un cinturón ecológico alrededor del planeta, con una infraestructura verde y azul, englobando el patrimonio geológico, flora y fauna mundial. Su comité internacional se erige como causa de interacción con gobiernos regionales, nacionales y entidades internacionales. La posición estratégica del archipiélago canario como puente entre 3 continentes, lugar de origen, destino o paso de multitud de especies que establecen migraciones sobre Canarias, ha provocado que seamos designados origen o nexo de los corredores del área centro-oriental atlántica. Este congreso es realmente importante, ¿no? En Canarias nos hemos empeñado en ser el kilómetro cero del Corredor Biológico Internacional en los océanos, por la biodiversidad que tenemos y que alguno de los ponentes pues, se dedicará a exponer en los próximos días. Claro, eso significa, como bien ha dicho la doctora, como ha dicho Marisa Tejedor, esto es algo voluntario, nadie nos obliga, ¿no? A esto nadie nos obliga, ¿no? Esto es un acto voluntario con el firme compromiso de adquirir una serie de responsabilidades. Lo mismo que sucede que Canarias, como sea el tercer territorio autonómico con más reserva de la biosfera, detrás de Castilla y León y de Andalucía, si hacemos la comparativa desde el punto de vista territorial, es muy importante. Pero como bien se ha dicho, lo importante no es adquirir títulos. El mérito será cuáles son las comunidades que logran mantener la calificación de reserva de la biosfera a lo largo del tiempo. Ese va a ser el verdadero mérito, ¿no? Porque supone que somos consecuentes con lo que queremos y con los compromisos que tenemos que adquirir. Pues en el caso del corredor biológico es exactamente lo mismo, ¿no? Antes, si recuerdan, las concejalías, las consejerías o los ministerios, no había Ministerio de Medio Ambiente, estaba antiguamente
siempre unido con agricultura, en los ayuntamientos siempre era la María, en los cabildos o los gobiernos autonómicos, pues bueno, se le daba una importancia más bien poca, y en los últimos años esto ha cambiado por completo, ¿no? Ahora no solo tenemos un ministerio específico de transición ecológica, sino que además ostenta una de las vicepresidencias, ¿no? En el caso de Canarias nos hemos marcado la transición ecológica como un eje transversal en la acción política de estos 4 años, y así en cada uno de los cabildos y en cada uno de los ayuntamientos, por lo tanto ya no la María. Y eso significa que en algunas ocasiones tenemos que alzar la voz para defender aquello que estamos obligados a defender. Y significa que ahora, por lo menos quienes ostentamos estas responsabilidades, tenemos que poner la defensa de la naturaleza, la biodiversidad, de la parte más frágil de nuestro planeta, en algunas ocasiones, por encima de las personas. Pese a quien le pese. Y en definitiva, pues hace que en algunas ocasiones tengamos que afrontar debates ásperos, pero que son necesarios poder afrontar, porque si nosotros no alzamos la voz por aquellos que no tienen voz, como pueden ser la población de cetáceos que existe en nuestras aguas canarias, ¿quién la va a alzar? Por lo tanto, a nosotros, bien es cierto que un cetáceo no nos vota, pero no deja de ser menos cierto que tenemos la obligación moral, personal y también desde el punto de vista política de alzar la voz por aquellos que no pueden alzar la voz y que se están viendo perjudicados por nuestras actuaciones. Por lo tanto, felicitar a los organizadores, felicitar al Cabildo del Hierro y a la Reserva de la Biosfera Llurena por la organización de esta actividad. No es fácil venir a Canarias, menos fácil es venir al Hierro, pero aquí estamos, ¿no? Yo creo que eso es un elemento de compromiso importante con la Isla del Hierro y sobre todo de reconocimiento de lo que supone la Isla del Hierro en el contexto internacional y lo que queremos que suponga Canarias dentro del contexto del Corredor Biológico Mundial, donde queremos ocupar sin ningún tipo de lugar a duda ese kilómetro cero en lo que afecta a la protección de nuestros océanos. Muchas gracias. He cruzado el océano, desde lo más profundo hasta el nivel del mar. He dado vueltas y vueltas de aquí para allá. He subido, he bajado, me he filtrado gota a gota y mientras destilaba cada partícula de mi ser para seguir el camino, alimentando la tierra, purificando el aire, atravesando campos, escalando montañas. Y siempre he seguido avanzando, abriéndome camino, rompiendo todas las barreras para llegar hasta ti. Cada día recorro un camino muy largo para poder llegar a todos. Ayúdame a que siga haciéndolo. Ahora te toca a ti. Por eso te propongo un plan de vital importancia para todos. Para el futuro, para Canarias, con el que juntos cuidemos de nuestro patrimonio hídrico. Evitemos su deterioro, mantengamos la calidad y el abastecimiento de los recursos que nos proporciona. Un plan que además permita la mejora en el drenaje de las infraestructuras, la protección civil, la predicción de avenidas o la ordenación territorial. Y poder así seguir disfrutando de manera sostenible de un equilibrado ecosistema. Y de los espacios naturales que nos rodean. Pero un plan no es nada sin ti, sin nosotros, si entre todos no lo hacemos nuestro. Como las gotas de agua que se unen para formar el mar. Plan hidrológico y plan de gestión de riesgo de inundaciones en Canarias. Un plan para todos. Cada gota cuenta. Participa.